Muy buenos días. Hoy día les voy a explicar lo que son las funciones y las interrupciones para Arduino. ¿Listo? Entonces, antes de entrar a las funciones y las interrupciones, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos llevado hasta ahora. Hemos hecho las lecturas digitales. Esto es cuando conectábamos el representante más común, que era un botón. Para esto utilizábamos el Digital Read y seleccionábamos el pin, podría ser directamente o a través de una variable, y podíamos definir el estado en el que se encontraba ese pin, ¿no? Y podríamos mostrar también, ¿no? Eso a través del monitor serie. Eso es lo que habíamos hecho con las lecturas digitales, que equivaldría al Digital Read. Y siempre necesitamos definir, ¿no?, el modo de ese pin, si va a ser de entrada o de salida. En este caso, como es de entrada, entonces Digital Read. Luego hemos hecho la escritura digital. Para eso es el Digital Write, escritura digital, ¿no? Y esto va asociado al pin mode, en este caso el output, que es una salida, ¿no? Entonces eso es su complemento, ¿no? Digital Write con el pin mode. Después que hemos hecho la parte analógica, para leer valores analógicos hemos utilizado esta función analog read y definíamos el pin que vamos a utilizar. En el Arduino 1 tenemos desde el A0 hasta el A5, ¿no? Y a través del monitor serie podíamos mostrar esos valores. Y también recordar que el monitor serie, si es que necesitamos utilizar, en el void setup necesitamos inicializarlo con el serial.begin. Y la velocidad, 9600 es una velocidad estándar, ¿no? Pero es posible que haya algunos dispositivos u otros equipos que tal vez funcionen a mayor velocidad. Y simplemente tendríamos que modificar el valor de aquí y en la parte del monitor serie también. ¿Qué más? Para la escritura analógica, los pines están definidos, no están marcados con un pequeño símbolo y que dice PWM. No todos los pines se puede utilizar para la escritura analógica. ¿Y cómo utilizamos? Pin mode también podemos utilizar para definir que va a ser una salida, y como es analógico, para las escrituras colocamos analog write y colocamos el pin que vamos a utilizar y el valor que vamos a sacar. Ya sabemos, este valor está en el rango de 0 a 255. Entonces podemos utilizar este rango para la salida analógica, ¿no? La entrada también, ¿no? En esta entrada también recordamos, ¿no?, que su rango es de 0 a 1023. Y en la parte digital simplemente maneja dos estados, o es alto o es bajo, tanto para la lectura y la escritura. ¿Listo? Entonces, ahora sí lo que nos corresponde, las funciones. Lo he graficado de esta manera para que tal vez sea un poco más entendible. Es lo que les decía en clases, ¿no? Nuestros programas en Arduino usualmente se va a componer de estos bloques. Un bloque donde vamos a inicializar o vamos a declarar nuestras variables. Cuando declaramos en esta parte, estas variables son de manera global. Eso quiere decir que estas variables los puedo utilizar en el void setup, en el void loop, o incluso en las funciones también las puedo utilizar. Cuando hago mis declaraciones en la cabecera, pero si declaro internamente en cada void o en cada función, entonces esas variables solo me van a funcionar ahí adentro, ¿no? Eso siempre hay que tener en cuenta. Vamos a ver con los ejemplos esto. Este era un bloque, ¿no? El segundo bloque era el void setup, donde justamente así inicializábamos diferentes recursos. Por ejemplo, el monitor serie, podríamos definir los pines, si van a ser de entrada o de salida, y podemos hacer inicializar otros valores más, ¿no?
no tenemos mucho problema. Lo que sí corresponde al void setup es que el código que se coloca aquí simplemente se ejecuta una sola vez. Luego hemos hecho con el void loop, que era el programa principal. Este void loop es donde se repite todo el tiempo nuestro programa principal. Ahora lo que nos corresponde es este último de aquí, la función. Es muy similar a lo que hemos hecho en Java, así que no van a tener muchos problemas al momento de entender. Entonces, una función es como un subprograma, o como aquí lo han llamado, pequeños módulos, pequeños programas aislados que los puedo ir utilizando de acuerdo al requerimiento que tenga en mi void loop o incluso dentro de mi función. Entonces es como un subprograma. Entonces podríamos tener esto, nuestro programa principal, y cuando llamamos a una función, es llamar a un subprograma, lo llamaremos así para que se entienda, o como aquí dice, ¿no? Un módulo. Entonces llamamos al módulo. Cuando ejecutamos, llamamos al módulo, y en el módulo me ejecuta todo el código que corresponde. Una vez que termina, puedes regresar al programa principal. Pero también se puede hacer esto como en el ejemplo. Es posible que llame a una función, la función me ejecute, pero dentro de esta función exista otra subfunción. Entonces puedo llamar a la subfunción y seguir continuando. Una vez que termina aquí el código, regresa al programa principal. ¿Listo? Entonces de esa manera funcionan las funciones. Algunos detalles de la función. Podemos declararlo que sea de tipo entero. Si declaramos de tipo entero, bueno, podemos declarar también de tipo flotante, doble. Cuando declaramos de ese tipo, si es que va a ser un entero para este caso, necesariamente tenemos que retornar un valor. Entonces eso es un requisito. Como ven, es lo mismo que en Java. Entonces, si mi función es de tipo entero, necesito retornar un valor también de tipo entero. Entonces, este mi resultado también tendría que ser de tipo entero, int resultado, ¿no? Así tendría que quedar. Ahora, hay otro tipo de funciones. Por ejemplo, aquí mismo lo voy a modificar. Es posible que sea en función void. Cuando es void, no necesito retornar ningún valor. Entonces esto ya no necesitaría. Quedaría así. Void función me resuelve y termina. No me devuelve ningún valor. Entonces cuando es void, simplemente ejecuta este código y ahí se acaba. No me devuelve nada. Pero cuando es de tipo int, por ejemplo, me tiene que devolver. Ahora, ¿cómo funciona cuando me devuelve? Para llamar a esta función o a este subprograma, en mi void loop, por ejemplo, tendría que colocar de esta manera una cierta variable y aquí estaría mi función, la forma de llamar a la función, el nombre de la función y entre paréntesis los atributos que requiere. Por ejemplo, esta función requiere dos atributos de tipo entero, entonces aquí le voy a mandar dos atributos también de tipo entero para que me funcione. Si no coloco esto, no va a ser compatible y no va a funcionar. Si es que coloco así en blanco y este tiene dos atributos, no me va a funcionar. Tienen que ser ambos iguales. Entonces, para que me funcione, debería estar así: función 1, función 1, ¿no? Entonces, en nuestro caso está así, ¿no? ¿Y por qué le estoy poniendo aquí valor? Porque justamente esta función me retorna un valor, me retorna un resultado en este caso, y este valor que me va a devolver, ¿dónde lo voy a guardar? Entonces aquí, si es que coloco así en blanco, no tiene dónde guardar este resultado, entonces no me sirve mucho trabajar así cuando necesito retornar valores. Entonces necesariamente tengo que colocarle una variable donde se almacene el valor que me va a devolver. Ahora veremos el caso del void. Cuando va a ser void,
Ya les he dicho, no necesita el return, y como es void y no me va a devolver ningún valor, tampoco necesito asignarle ningún valor, entonces va a funcionar así. ¿Listo? Entonces de esa manera funciona las llamadas a las funciones. Entonces dejaremos como estaba, con valor return. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces estos ejemplitos veremos en el simulador. Para el simulador simplemente vamos a necesitar la placa Arduino. Y ¿cuál es el código que le vamos a poner? Este de aquí. Parece un poco largo, pero vamos a ir viendo detalle a detalle cómo funciona. Entonces eso lo haremos directamente con el simulador. Aquí. Ya está. Solo necesito el Arduino y mi código. Ahora sí, aquí vamos a ir viendo varios detalles. Por ejemplo, lo que les decía, el primer bloque. Voy a definir mis variables. Entonces, por ejemplo, voy a definir una variable A, B, un resultado A y un resultado B. En mi void setup simplemente voy a inicializar el puerto serial para que se comunique con mi monitor serie. Entonces serial begin. Hasta aquí no tenemos ningún problema. Ahora sí, esto aquí va a estar un poco largo, pero ni tanto. Lo voy a separar para que no nos confunda al momento de ver. Entonces aquí está mi void loop. ¿Qué es lo que va a hacer mi ejemplo? Mi ejemplo hace que se sume dos números. Bueno, ingreso dos números, hace la suma y hace la resta. ¿Listo? Esto también ya lo hemos hecho en Java, entonces lo vamos a hacer de la misma manera para que se entienda. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Voy a colocar serial.print y para que me diga ingrese el primer número y que sea distinto de 0. Entonces, para asegurarme que sea distinto de 0, voy a colocar un do while y dentro del do while voy a hacer mi serial.parseInt. Entonces aquí voy a introducir el valor. Entonces si introduzco un 0 o por defecto no coloco nada, y por defecto si no coloco nada su valor está en 0, entonces esto me va a ir repitiendo hasta que introduzca un valor que sea distinto de 0. Ahora, y si coloco un número 5, por ejemplo, introduzco 5, 5 es igual a 0, no termina el ciclo do while. Lo mismo va a ser para este siguiente número, ¿no? Entonces hasta aquí no hay problema. Introduzco un número y aquí introduzco otro número. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? El primer número se almacena en la variable A, el segundo número en la variable B. Ahora, ahora sí intervienen nuestras funciones. Entonces voy a llamar a la función suma y voy a llamar a la función resta. Pero bueno, aquí simplemente lo dejaré ahí. Terminaré con el void loop. Voy a sacar un serial print suma es y la variable de la suma y la resta. Nada más. Entonces con eso ya estaría mi loop. Entonces, ahora ¿qué nos falta? Ver cómo funcionan esta llamada a las funciones. Ahora veremos ese bloque de las funciones. Colocaremos así. A ver si nos deja. No nos deja ya. La función suma, le estoy diciendo que va a tener, me creo, ¿no? De esta forma creo. Int suma y le digo que va a tener dos atributos, x y y. Me coloco dentro de esta función una operación, resultado suma, que es x más y, y me retorna resultado suma. Entonces, ¿cómo voy a llamar a esta función? En mi programa lo voy a hacer así. Va a venir suma y le voy a enviar los dos valores que he leído, a y b. Aquí arriba he leído el a y el b,
y a suma, llamo a suma y le envío A y B. Ese valor de A y B en el mismo orden se almacena en X y Y. Entonces, ¿qué estaría haciendo aquí? Estaría haciendo que X sea igual a A y Y sea igual a B. ¿Listo? Ejecuta la operación y me devuelve resultado suma. El resultado de esta suma, ese valor, ¿dónde se va a almacenar? Como regresa, todo esto vale res suma y ese valor lo vamos a guardar en res A. Lo mismo para resta. Igualito me creo mi resta. Llama a la función y me resuelve. ¿Listo? Después de eso me muestra los resultados. ¿Listo? Incluso aquí el multiplica. Podemos multiplicar los valores. Entonces haremos de ser una función. Haremos ese más. Como ven, es el mismo de Java, así que no van a tener problemas. Por ejemplo, para el que multiplica, no voy a hacer de tipo int, voy a hacer de tipo void. Void multiplica y le colocaré los mismos dos números. Le colocaré int x, int y. Ya está. Ahora, ¿qué le voy a colocar? Igualito, int resmult, aquí va a ser igual x por y, punto y coma. Y como es void, no necesito return, entonces esto termina aquí. Si termina aquí, y aquí coloco, por ejemplo, ya está, ¿no? Mi función, lo voy a llamar, entonces aquí simplemente voy a colocar multiplica, punto y coma, ya está. Pero cuando llame a esto, ejecuta esto, me va a ejecutar la multiplicación, pero no lo voy a ver. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que lo vea? Podría hacer esto mismo, ¿no? Copiar esto mismo de aquí, y en este caso aquí adentro ya puedo colocar serial.print multiplicación es serial.print y resultado de la multiplicación. ¿Qué detalle más me falta? Aquí necesita dos valores para funcionar. Entonces, multiplica, necesito enviarle dos valores. Podría enviarle dos números, sí, 4 y 5. Y los va a asignar a X, le va a asignar 4 y Y va a valer 5. Pero en este caso quiero seguir trabajando con las variables. Entonces coloco A y B. ¿Listo? Puede ser esa alternativa, ¿no? Entonces probaremos. Si es que no hay errores, debería funcionar. Como trabajamos con el monitor serie, no necesitamos ver el Arduino, ¿no? Directamente aquí. Vamos a pulsar todo y otra vez vamos a iniciar. Dice ingrese el primer número distinto de 0. Aquí está, estamos aquí. Si coloco un 0, he ingresado un 0, como es igual a 0, no pasa nada y me vuelve a pedir el número. Entonces un 9, por ejemplo. Ya está el primer número, ahora me dice ingrese el segundo. Colocaré un 8. Ya está. Me dice la suma es 17. 9 más 8, 17. La resta es 1. Y la multiplicación, 72. ¿Listo? Entonces, de esa manera van a funcionar las llamadas a la función y cómo crear las funciones. Puede ser de tipo void, tipo int, doble. Podemos retornar valores o simplemente no retornar nada. Simplemente se ejecuta aquí. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como vamos a trabajar las llamadas a las funciones. Esto nos va a servir mucho para reducir nuestro código y que sea más entendible. Por ejemplo, esto también de aquí podría colocar en una función para no repetir este código dos veces. Es el mismo, entonces no necesito
escribir dos veces, ¿no? Entonces simplemente bastaría crear una función y llamar a la función para introducir los números. Esto ya lo hemos hecho en Java, si se fijan, es igual la forma de trabajar. ¿Listo? Entonces no van a tener mucho problema con las funciones. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces esto de las funciones es hasta aquí, ¿no? De esa manera funciona, así como es como los vamos a ir llamando, ¿no? Entonces el ejemplo ya estaría. ¿Listo? Bien, ahora les voy a explicar lo que son las interrupciones. Es muy similar a la función, así que espero no se enreden con esto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con las interrupciones? Las funciones ya hemos visto. Es simplemente llamar desde mi void loop. Llamo a la función, me ejecuta y me devuelve y continúo con mi programa. Eso era lo más básico en la función. Ahora lo que vamos a hacer es la interrupción. Entonces, en esta interrupción vamos a considerar varias cosas. Primero, lo que necesitamos es habilitar la interrupción en el void setup. Entonces, es como habilitar, ¿no? Como habilitábamos el monitor serie, de la misma manera habilitamos la interrupción. ¿Cómo es el código? De esta manera. Es attach interrupt. Ese es el código para agregar una interrupción. Ahora esta interrupción necesita de 3 atributos para que me funcione. Entonces, ¿qué cosas necesito? Primero necesito definir el pin que voy a utilizar para la interrupción. Entonces, ¿cómo es esto de la interrupción? Voy a tener mi placa Arduino. Como aquí me está hablando de un pin, entonces esto es colocarle un sensor en ese pin, o un botón si quieren, o algún otro dispositivo. Entonces, por ejemplo, haremos un botón. Entonces, ese va a ser mi sensor para que me funcione la interrupción. Entonces, necesita de un pin o de un puerto físico para que funcione. Hay que definir, pero no todos los pines están habilitados. Ahorita vamos a ver eso. Aquí coloco el nombre de la interrupción. Entonces la interrupción sería como una función. Entonces el nombre de la función. Por ejemplo, aquí en la función se llamaba función 1. Y mi función aquí está, era de tipo int y mi función. ¿Listo? Entonces mi función, este era su nombre. Cuando trabajábamos con funciones. Pero ahora que vamos a trabajar con interrupción, entonces aquí voy a colocar el nombre ya de la interrupción. Pero fíjense, es el mismo formato que una función. Entonces puedo colocarle int, el nombre ya de la interrupción y el código que voy a utilizar. ¿Listo? Y el modo de funcionamiento, cuándo va a funcionar. Hay varias opciones, por ejemplo low. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo poco a poco, detalle a detalle. Ya que estoy en esta ventana, este es el nombre de la interrupción. Entonces puedo colocarle aquí cualquier nombre. Entonces mi interrupción, el nombre de la interrupción le pondré, por ejemplo, suma, por ejemplo, que sea suma. Entonces el nombre de mi interrupción que se va a llamar, el mismo nombre, suma. Ya está, ¿no? Int suma y ejecuto el código. ¿Listo? Entonces de esa manera funciona. Ahora, ¿cuándo se va a ejecutar esta interrupción? Entonces, si se fijan, es como otro subprograma, lo mismo que la función. La función era como otro subprograma, ¿no? Que lo utilizaba cuando lo llamaba, ¿no? Aquí le llamo, entonces ahí me funciona. Pero la interrupción, ¿cómo se va a habilitar? ¿Dónde lo voy a llamar? Esta interrupción
no tiene nada que ver con el void loop. Entonces es como si esto funcionara de manera paralela al void loop. ¿Listo? Si en el void loop estoy haciendo un cierto código, al mismo tiempo puedo hacer que se ejecute esto. ¿Listo? Entonces, esa es la característica de la interrupción. Se ejecuta al mismo tiempo, no como en la función. No puedo ejecutar estas funciones al mismo tiempo. Lo llamo, deja de hacer lo que está aquí, ejecuta, pasa al otro, ejecuta, vuelve. Entonces todo es secuencial. No puedo hacer que funcionen una función 1 y la función 2 al mismo tiempo, ¿no? Esa es su característica relevante en la interrupción. Aquí sí puedo hacer dos cosas a la vez. Puedo hacer que el void loop esté funcionando y al mismo tiempo hacer que esta interrupción también me funcione. ¿Listo? Entonces, a eso se llama la interrupción. Es como otro subprograma, pero que funciona al mismo tiempo que el void loop. ¿Listo? A ver, ¿qué detalles más necesito? Estas interrupciones es recomendable no colocarle tiempos. Por ejemplo, aquí colocarle un delay y algunas pausas, ¿no? ¿Eso por qué? Cuando colocamos los delays aquí, lo que va a pasar es que si es que estoy haciendo un programa, un reloj, estoy haciendo un reloj, ¿no? En mi void loop hago un reloj que me está marcando los segundos, los minutos, las horas, y a la vez utilizo interrupción. Entonces ambas cosas funcionan a la vez. En su formato normal, mi reloj no va a tener problemas. Mi reloj siempre me va a marcar la hora indicada, la hora adecuada. Pero si le coloco en mi interrupción pausas, un delay por ejemplo, entonces ya no se va a sincronizar aquí mi reloj, se va a ir desfasando poco a poco. Entonces eso como recomendación no podríamos utilizar aquí tiempos, un delay u otras cosas. Aquí tendríamos que utilizar códigos bien simples y bien sencillos. No puedo utilizar aquí un código muy largo, ¿no? Tiene que ser algo simple, sencillo. Por ejemplo, como este caso, simplemente encender un LED, nada más. O podría hacer un contador aquí que me vaya contando algún número, ¿no? O encender dos LEDs, activar un motor, cosas sencillas, ¿no? No puedo hacer aquí muchas líneas de código. ¿Listo? Entonces eso es lo que hay que considerar en estas interrupciones. Listo, entonces hasta ahí ya sabemos las características y cómo está la interrupción. Entonces es otro subprograma que funciona al mismo tiempo que el void loop, pero no es que esté funcionando todo el tiempo, hay que activarlo. Cuando se activa recién va a funcionar al mismo tiempo que el loop. ¿Cuándo se va a activar esto? ¿Cuándo voy a llamar a esta interrupción? ¿Cómo lo llamo? Este es mi condicional, este que dice low aquí por ejemplo. Ahorita vamos a ver. Esta es la condicional. Si se cumple esta condición, se va a ejecutar la interrupción. Si no se cumple, no se ejecuta. ¿Listo? Entonces, esta condicional, ¿pero de quién? Aquí voy a colocar la condición de este pin. ¿Qué es lo que le va a pasar a este pin? Si este pin tiene un valor bajo, low, entonces se va a activar esta interrupción. Eso es lo que va a hacer. ¿Listo? Entonces veremos algunos detalles extras aquí. Las interrupciones van marcados por números. Por ejemplo, la interrupción 0, el 1, el 2, 3, 4, 5. Y también va a ir de acuerdo al modelo de Arduino que vayamos a utilizar. Por ejemplo, el Arduino 1 solo tiene dos interrupciones, la interrupción 0 y la interrupción 1. La interrupción 0 utiliza el pin número 2, la interrupción 1 utiliza el pin número 3. Entonces, regresando aquí, solo tengo dos opciones, solo puedo utilizar dos interrupciones. Entonces, aquí directamente podría colocar el pin número 2. Entonces, ese es el que voy a utilizar y en ese es el que voy a verificar su condición. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el Leonardo, que es un modelito
digamos, más estable que la Arduino Uno. Fíjense, tiene más opciones, tiene 1, 2, 3, 4, 5 interrupciones. Puedo utilizar 5 interrupciones. ¿Y qué pines están habilitados? El 3, el 2, el 0, el 1 y el 7. ¿Listo? Esos son los pines que utiliza el Leonardo. En nuestro caso es el 2 y el 3. Voy a utilizar el 2. Ahora, la condicional. ¿Qué condicional le voy a colocar? Aquí están las condicionales. Por ejemplo, puedo colocar Rising, puedo colocar Falling, Changing o Low. Ahorita el ejemplo está como Low. Si es que está como Low, ¿qué dice la condición? Se va a ejecutar esa interrupción de manera continua mientras esté en estado Low. ¿Quién va a estar en estado Low? Este pin número 2. Entonces, si el pin número 2 está en estado Low, ¿qué va a pasar? Se va a activar esto constantemente, todo el tiempo. Pero si este pin cambia a un estado High, esto ya no se va a activar. Esa es la diferencia, ¿no? Para esta condicional. Entonces hay otras alternativas. Otra alternativa muy común es el Changing. Si le coloco Changing, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es cuando el pin cambia de estado. ¿A qué hace referencia? Es posible que si es que este pin número 2 está conectado a un botón, entonces cada vez que presione el botón, lo pulse y lo suelte, pulse y lo suelte, en esos cambios de estado es cuando se va a activar la interrupción. ¿Listo? En esos casos, esa interrupción simplemente se va a activar una sola vez, se activa y se va a desactivar. Va a haber otro cambio, otra vez se va a activar y se va a desactivar. Entonces me va a funcionar solo una vez. ¿Listo? En estos casos también, por ejemplo, el Rising son en los flancos de subida. Entonces, ¿a qué me quiere decir el flanco de subida? Si es que mi botón está en un estado bajo, o este pin, en realidad es el pin, ¿no? El número 2, está en un valor bajo, y de bajo cambia a alto, se va a activar la interrupción. Entonces se va a activar la interrupción, me va a ejecutar el código, termina y se acabó. Solo se ejecuta una vez. El falling es al revés. Es posible que el pin número 2 tenga un valor alto y cambio a bajo, entonces se va a activar la interrupción, pero solo una vez. El único que se ejecuta constantemente es este, cuando le pongo low. Todo el tiempo se va a ir activando. Entonces, si es que está en low y mi botón siempre todo el tiempo está en low, ambos programas van a funcionar a la vez todo el tiempo. En los demás casos necesita la condición y solo va a ejecutar una sola vez. Cada vez que cumpla la condición, ejecuta una vez, ejecuta una vez. ¿Listo? Entonces, de esa manera vamos a trabajar con la interrupción. Entonces, ahora haremos un ejemplo para esto. En este caso sí vamos a tener que armar un pequeño circuito. Entonces, ¿qué voy a hacer en mi ejemplo? Para que se entienda, es un ejemplo bien sencillito y donde vamos a aplicar la interrupción. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener un programa principal, mi void loop. ¿Qué voy a hacer en mi void loop? Simplemente voy a hacer que este LED se encienda y se apague, que vaya parpadeando, nada más. Ese es mi programa principal. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer con mi interrupción? ¿Qué efecto le voy a dar? Voy a hacer que, como esto está parpadeando, cada 5 parpadeos voy a hacer que se enciende el LED número 13 de aquí. Bueno, este LED que corresponde al pin número 13. Entonces, 5 parpadeos y se enciende este LED. Entonces, ambos funcionan al mismo tiempo. Pues justamente vamos a utilizar la interrupción. Ambos van a funcionar al mismo tiempo. ¿Listo? Y si es que no está pulsado el botón, entonces la interrupción nunca se va a activar y el LED nunca se va a prender. Esto va a estar contando, va a estar funcionando, pero este LED nunca se va a prender. Se va a prender cuando el botón o la entrada 2 esté en un estado bajo. Todo el tiempo va a estar en bajo, se va a activar la interrupción y ambos programas van a funcionar a la vez. ¿Listo? Entonces ese va a ser el primer ejemplo.
Aquí está. Entonces lo veremos esto directamente con el Arduino. Esto es de la función. Cambiaremos proyectos, interrupción. No necesito eso de aquí. Aquí está. Entonces lo que hemos quedado. La primera parte me voy a definir mis variables. No hay problema. Mi LED, el número 9. Esto lo vamos a hacer con esto para que nos guiemos. Aquí está. A pesar de que aquí dice el 10, entonces aquí le colocaremos el 10. El LED número 10. ¿Listo? Entonces mi LED prueba va a ser el 10. LED pin, el 13 de aquí. Y mi pin de entrada este. Una variable que se llama estado, state, low. Y una variable auxiliar más. Listo, nada más. Ahorita vamos a ver dónde los utilizamos. En el void setup. Los pin mode para definir si son de entrada o de salida. Entonces los dos LEDs, este LED de aquí que está en el pin número 10 y este otro LED, van a ser de salida, output, y este pin número 2 va a ser de entrada. Ahora aquí hay simplemente una diferencia, dice input pull up. Esta es una pequeña variante que tiene el Arduino. Esto lo único que me hace es habilitarme internamente una pequeña resistencia de protección o para que utilice mis variables de manera directa. ¿Listo? Es lo único. Podríamos dejarlo así, input. También me va a funcionar. Simplemente el pull up me quiere decir que internamente ya tiene una resistencia o se habilita una resistencia internamente. Como por ejemplo en el LED le colocamos una resistencia para que me funcione. Entonces aquí lo mismo. Cuando es pull up, internamente se habilita una resistencia para que me proteja. Ya hemos visto por qué utilizamos, ¿no?, las resistencias. Es para que evitar el exceso de corriente y que se queme el LED o incluso se queme nuestra tarjeta Arduino. ¿Listo? Es la única diferencia. Ahora sí, lo que nos interesa, el attach interrupt. Aquí está. Esta es nuestra interrupción. Aquí lo declaramos. ¿Y cómo lo vamos a declarar? Attach interrupt, palabra reservada ya definida. Digital pin to interrupt. Esto que es, aquí definimos cuál pin vamos a utilizar para la interrupción. Y hemos dicho que este Arduino 1 utiliza el pin número 2 y el 3. Entonces aquí voy a utilizar el pin número 2 para la interrupción. Entonces el pin número 2. Blink. ¿Qué es blink? Simplemente es el nombre de la interrupción. Entonces aquí vamos a hacer nuestra pausa. Blink. Aquí está nuestra interrupción. Nuestro void blink. Entonces esta es la interrupción. Aquí está. Este sería el subprograma, o en realidad el programa que va a funcionar o que puede funcionar al mismo tiempo que el void loop. ¿Listo? Aquí está. Se llama blink. Aquí está blink. Puedo cambiarle el nombre, ¿no? Puede ser pruebas, por ejemplo. Entonces este también tiene que llamarse pruebas. Ahí tendríamos que ir trabajando. Entonces lo vamos a dejar por el momento así. Luego dice el estado. Este era mi condicional, de qué forma va a trabajar. Entonces mi estado yo le he puesto low. Entonces va a trabajar siempre y cuando este pin esté en un estado low. Si tienes 0 voltios, me va a funcionar esta interrupción. ¿Listo? ¿Y qué hace mi interrupción? Simplemente me verifica esta variable aux. Si es múltiplo de 5, va a hacer que se encienda el LED. En otro caso lo va a dejar apagado. ¿Cuál LED? El LED pin, el número 13. Eso es lo único que va a hacer.
Entonces, si cumple esta condicional, si el pin número 2 está en un estado bajo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a activar esta interrupción. ¿Y qué hace esta interrupción? Verifica si esta variable es múltiplo de 5. Si es múltiplo de 5, enciende el LED. En otro caso, lo apaga. ¿Y qué va a hacer nuestro programa principal? Lo colocaré así para que se vea bien. Simplemente una pausa y analog write. El LED prueba, voy a encender mi LED prueba. Otra pausa y ese LED prueba lo voy a apagar. Nada más. Entonces este LED se va a encender y se va a apagar. Se va a encender, se va a apagar. Se va a encender y se va a apagar. ¿Qué más necesito? Esto está mal aquí. No necesito, no estoy trabajando con el serial, directamente con el LED. Y aquí es donde voy a ir contando las veces que se enciende este LED. Cada vez que se enciende, se apaga, mi contador o mi auxiliar se incrementa en 1. Vuelve a repetir el loop, se enciende, se apaga, incrementa, ¿no? Entonces cada vez que se enciende o cada vez que parpadea, mi contador va a ir sumando 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Y justamente este contador lo voy a utilizar aquí. Entonces haremos la prueba, este ejemplo, y veremos si nos funciona o no. A ver, probaremos, lo vamos a subir. Ahora, por ejemplo, esta función, bueno, que es una función de interrupción, es de tipo void, no me devuelve ningún valor, no hace nada. ¿Listo? Simplemente funciona una vez y ya está. Bueno, eso dependiendo de esta condicional, ya saben, ¿no? Y esta condicional está relacionada a este pin. ¿Qué es lo que le va a pasar a este pin? Si este pin está en un estado bajo, si es que cambia de señal de positivo a negativo, de negativo a positivo, o simplemente hace esos cambios. Entonces hay varias condicionales. En este caso estoy utilizando esta, que es cuando está apagado. Entonces esperamos un poco a que compile y que cargue. Y está subido, ya debería estar funcionando. Entonces verificaremos cómo está funcionando y vamos a ver los detalles. Aquí ya está armado el circuito y a ver, antes les mostraré el LED. Lo pondré más cerquita ahí para que se vea. Aquí está el LED, ¿no? Entonces está parpadeando el LED. Y eso es por el void loop. Entonces mi programa lo único que hace es esto. Enciende y apaga este LED. No, lo enciende, lo apaga. Eso es todo lo que hace. ¿Listo? Enciende, apaga. Y cada vez está contando el auxiliar. Ahora, ¿cuándo se va a activar esta función? Esta función de interrupción. ¿Cuándo se va a activar? Necesito que mi botón se active. ¿Listo? Entonces aquí he hecho otra pequeña variante. No sé si recuerdan, a ver, este sensor de aquí. Justamente es el que les decía, tiene una esfera aquí. Si lo coloco en esta posición, la esfera está abajo y se activa, ¿no? Puedo colocar en la otra posición
de cabeza, la esfera se pone abajo y se va a ir desactivando. ¿Listo? Entonces esas características tiene. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podría ser un botón, podría ser otro sensor, podría ser muchas cosas. Entonces ahora lo que me interesa, ahorita está activado. Bueno, dependiendo a la característica, ¿no? No lo llamaremos activado o desactivado. Diremos que este sensor ahorita está, justamente cumple la condición. Este sensor está en el pin número 2 y este pin tiene un estado bajo. Está en un estado low este sensor. ¿Y qué pasa cuando está en un estado low? Se activa mi interrupción. Como se activa, en cada múltiplo de 5 de este auxiliar se va a encender el LED 13. Entonces podemos ir contando. Se enciende 1, 2, 3, 4, 5, se enciende. ¿No? Cada 5 pulsaciones se enciende. ¿Listo? Y además me funcionan ambos programas, están funcionando al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces esa es su característica de la interrupción. Puede funcionar este programa de aquí y este programa de aquí al mismo tiempo. ¿Listo? En este caso porque está en todo el tiempo en estado low. ¿Listo? Entonces puedo invertir el sensor, está de cabeza, ya no está en estado low, está en estado high. Entonces no cumple la condición. Como no cumple la condición, nunca se ejecuta mi interrupción y sigue funcionando mi programa principal todo el tiempo. Entonces, ¿cómo voy a hacer que se active mi interrupción? Tiene que estar en un estado. Vuelvo a invertir la posición y otra vez se activa. Se enciende, se apaga, ¿no? Se enciende cada vez que está en 5, ¿no? O cada vez que es múltiplo de 5 este contador, ¿no? Entonces, de esa manera funciona las interrupciones. ¿Listo? Entonces, haremos una pequeña variación más a este ejemplo, pero esta vez lo haremos con el simulador para ver los efectos que tiene. Entonces nos vamos al simulador. Aquí está el circuito, era el mismo botón, en el pin número 2, mi resistencia. Pero ¿qué modificaciones le voy a hacer a mi circuito? El código es el mismo. Lo único que estoy modificando o estoy agregando es esta variable tipo booleano que se llama on. Va a estar en falso. ¿Para qué me va a servir? Ahorita lo vamos a ver. Lo que nos interesa, el attach interrupt. Ya sabemos el pin que va a utilizar, el pin número 2. El nombre de la interrupción que se llama blink. ¿Dónde está blink? Aquí está blink. Y mi condicional. Falling, ¿qué quiere decir? Cuando mi pulsador pase de un estado alto a un estado bajo. Cuando haya esa transición, se va a activar esta interrupción. ¿Listo? ¿Y qué es lo que hace la interrupción? Este estado me lo cambia. Esto que estaba en falso lo va a cambiar a true, a verdadero. Y me va a encender o apagar el LED, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a encender y si vuelvo a pulsar el botón, se va a apagar, se va a encender y apagar. Entonces, haremos la prueba esto más para ver si evidentemente me funciona o no. Listo. Ya está. Es el mismo. Está parpadeando. Simplemente los tiempos, ¿no? Son muy rápidos. Pues no se ve mucho la diferencia. Ahora vamos a presionar. Al presionar no pasa nada. Listo. Entonces, a ver, vamos a hacer otra vez la prueba. Presiono y voy a soltar. Fíjense, el LED se ha encendido, ¿no? Pero vamos a tratar de ampliar esto un poco más.
ahí. Entonces el LED simplemente es una prueba. Este es para verificar que mi código principal o el código que está en el void loop constantemente está funcionando. ¿Listo? Esto es para verificar si la interrupción me funciona o no. Está encendido. Mantengo pulsado, no se apaga. ¿Cuándo se activa? Cuando lo suelto. Cuando lo suelto, recién se activa. Hay esa diferencia, ¿no? Entonces voy a volver a pulsar, no se activa, suelto y recién se activa. ¿Listo? Entonces, ¿por qué al soltar recién se activa? Esta es la condicional. ¿Listo? ¿Qué quiere decir falling? De positivo cambia a negativo. Entonces, cuando pulso el botón, está en un estado positivo. Y cuando lo suelto, cambia de ese positivo a negativo. Entonces, justamente, cumple la condición y me ejecuta esto solo una vez. ¿Listo? Esa es la diferencia. En estos casos, solo me ejecuta una vez. En el único caso en el que me ejecuta varias veces, es en el low. En estos demás casos simplemente se ejecuta una vez la interrupción. En este low se ejecuta todo el tiempo. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia de colocar el nombre de la interrupción, mi código, la condicional y el pin que voy a utilizar. Ya saben, este Arduino Uno solo puede utilizar el pin número 2 o el pin número 3. No puedo utilizar otros pines, no están habilitados. ¿Listo? Y eso también me da a entender que solo puedo utilizar dos interrupciones. ¿Listo? Entonces, como tengo máximo dos interrupciones, entonces podría hacer funcionar un loop, una interrupción y tres programas al mismo tiempo. Podría funcionar todavía, ¿no? Entonces, a eso hace referencia. ¿Listo? Entonces, ese sería el ejemplo que hemos hecho para las interrupciones. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, es muy similar a la función. Simplemente la función, como es secuencial, no se ejecuta al mismo tiempo que el void loop. En este caso de la interrupción, sí, se puede utilizar al mismo tiempo. Esa es su característica. Y algunas condicionales que necesitamos saber para habilitar esa interrupción. ¿Listo? Bueno, este tema de las funciones e interrupciones, entonces es hasta aquí.